El domingo pasado pues estábamos viendo Colosenses capítulo 3, del verso del 1 al 4, y hablábamos de la importancia de poder mirar más allá de lo que vemos en la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice: puesta la mirada, los ojos en Jesús, en las cosas celestiales, en las que son eternas. Nos animaba a mirar al Señor Jesucristo, que estaba en la eternidad con el Señor, ¿no? Diciendo que no miremos hacia aquí, sino que nos enfoquemos en nuestra mirada en Cristo. Colosenses capítulo 3. Y pensando un poco más en todo esto, quería ampliar un poco más la enseñanza acerca de Jesucristo, de la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas, y poder profundizar un poco más en quién es Jesucristo. Y pensando en esto, empecé a leer y encontré en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23, 5 cosas que Jesús ha hecho. Y yo quiero hablar en esta tarde acerca de la preeminencia de Cristo o la superioridad del Señor Jesucristo. Y esto también tiene que ver con el apóstol Pablo, que en Colosenses verso 2, capítulo 2, verso 18 empieza a hablar que nadie nos diga que tenemos que adorar ángeles y hacer ciertos ritos, porque en el contexto la carta de Colosenses habla de la plenitud del Señor Jesucristo, de que Cristo lo tiene todo y nos lo ofreció todo. Pero en estos versos que vamos a ver del 15 al 23 de Colosenses capítulo 1 nos enseña que Cristo es la imagen de Dios, que Cristo es el que hizo la creación, que Cristo es el primero en resucitar, que Cristo es el que trae la salvación y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esas 5 cosas vinieron con el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ir un poco más allá de conocer al Jesucristo que en la iglesia conocemos. Necesitamos profundizar un poco más en estas cosas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en la iglesia de Colosas entraba una filosofía donde decían que Cristo estaba supeditado a Dios y no era Dios, donde una filosofía entró y Epafras habló con Pablo en la cárcel y le explicó muchas de las cosas que estaban pasando. Pablo escribió una carta a la iglesia de Colosas diciendo que esas cosas que están entrando en la iglesia son dañinas. Y hoy en día, en nuestras iglesias y en otras ramas cristianas, entran filosofías donde el centro no es Jesucristo, es otra cosa. Y yo estoy de acuerdo con Wayne Cordero, un pastor que, ahora está dando clases, ya es mayor, pero él comenzó muchas iglesias en Asia, Japón y otros sitios. Y él tiene un libro que se llama La subcultura del cristianismo. Y tenemos que evitar entrar en esas cosas y tenemos que entender quién es Jesucristo en nuestras vidas. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a dejarlo aquí. Señor, queremos pedirte que en esta tarde tú nos hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad espiritual que tú ves en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Otra razón por la cual quiero compartir esto es
porque tenemos que enfrentar el mundo desde este lado del río, lo que el Señor nos dice, quién es Él. Y Él lo tiene todo. Y nosotros tenemos que aprender a entender, a comprender, a visualizar, de la misma manera que hablábamos el domingo de entender y de, como dice Colosenses, mirando las cosas de arriba y no las de la tierra. Tenemos que aprender a entender estas cosas que nos habla Pablo acerca de Jesucristo. Y dice esto porque en aquellos tiempos, como dije antes, entraba una filosofía que hoy en día existe, que es el gnosticismo. Es una especie de filosofía que tiene diferentes ramas, entre otras es que si te conoces a ti mismo, tú eres un dios, y hay su página web, y hay 37 sedes en España acerca de esto. Es una escuela de filosofía y de pensamiento, que cogen cosas de las religiones, las mezclan. Una cosa que es de esta filosofía es la New Way o la Nueva Era, que ha entrado en muchos sitios. Pero nosotros queremos ver lo que dice el verso 18, que es que para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Jesús es superior en todo, por lo tanto Jesús es superior en mi vida. Tiene la preeminencia. Y eso es lo que significa preeminencia en cuanto a lo que Él es. Él dice, el verso 15, que es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesucristo es el que nos enseña quién es Dios. No es una esencia de Dios como algunas religiones enseñan. O es una parte de Dios o es un Dios más. Él es Dios hecho hombre. Y Él ha comunicado la imagen de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, simplemente tengo que leer los Nuevos Testamentos y ver a Jesús cómo actúa. Y estoy viendo a Dios en la persona de Jesús. Y como dice William Barclay, aquí la palabra imagen tiene la idea de la manifestación. Tiene la idea de la manifestación, de que Dios se manifestó en Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo es que Cristo es Dios manifestado de forma visible. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, me dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad que Pablo no dice aquí Jesús, el nombre de Jesús, pero dice que por tanto al Rey. Y en la Biblia, ¿a quién se le llama Rey? Al Señor Jesucristo. En Apocalipsis, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por lo tanto, yo identifico aquí a Jesús. Y dice que, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Y yo me fascino de esto. Hay algo más que yo aprendí, como Ana estaba compartiendo hoy por la tarde, esta perlita, que yo no lo había visto nunca así, ¿no? De que Dios me ama a mí tanto como a Cristo. Y a veces pensamos que estamos un poco en el escalafón inferior porque Jesucristo es Dios y es su Hijo y tal. Pero me impactó eso. Y ahora aquí hay otro verso que me impactó. Y es Tomás. Tomás es el incrédulo. Todo el mundo lo sabemos que es el incrédulo, ¿no? Y siempre cuando leemos la historia de Tomás, que Señor, si no metiere los dedos en la llaga y en la mano y no viere tu mano y tal, siempre decimos, mira ¿no? Pero dice lo siguiente. 8 días después de sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira tus manos, pon acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y me encanta la respuesta de Tomás. Yo no la había visto hasta ahora. La respuesta de Tomás es, Señor mío y Dios mío. Quiere decir que Tomás el incrédulo está reconociendo que está viendo a Dios en la persona del Señor Jesucristo. El incrédulo fue tan impactado por ver a Dios, al Señor Jesucristo y dice, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! Y yo me quedé así. Tomás entendió que Jesús era la imagen de Dios. El hombre que unos minutos antes dudaba, ahora
entiende que está viendo a Dios en la persona de Jesucristo y lo reconoce como Dios. Tito 2:13 dice, esperando la bienaventuranza, esperanza y gloria, esperando la bienaventurada esperanza y el glorioso aparecimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le escribe a Tito y está reconociendo que está esperando al gran Dios y al Salvador Jesucristo, la misma persona. Así es la imagen de Dios puesta de manifiesta en Jesucristo, y esto tiene que ver con Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, es verdad que Dios se reveló de varias maneras, nunca dejó de hacerlo. Vemos que la revelación de Dios vino de varias maneras. Él se reveló por la naturaleza y la creación, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aquí vemos una manera que Dios se reveló por medio de la creación. Y dice que la gente no tiene excusa. La gente puede decir lo que le dé la gana, la gente puede adorar lo que le dé la gana, pero la creación es un toque de atención, una luz en el mundo para llamar la atención sobre las personas de que hay un Dios creador. Y también Dios se reveló por la palabra. Segunda Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el Señor se manifestó por la creación y por la palabra, pero Dios, queriéndose hacer todavía más asequible a los hombres, más cercano y más personal, decidió venir en persona a la tierra. Tomó forma humana, se hizo como nosotros en la persona de Jesucristo. Cristo es 100% Dios en un cuerpo 100% humano. Dios se reveló por la creación, Dios se reveló por la palabra, pero en un momento dado de la historia donde había una necesidad, Dios mismo, dice Filipenses, que dejó su trono de gloria, se convirtió en hombre y vino a morir y se humilló hasta muerte de cruz por nosotros. Así que Dios vino en persona para estar cercano, para estar asequible, para que nosotros lo podamos ver en alguna manera. Por eso es que Él tiene las primicias, Jesús, porque Él es la imagen de Dios. Hebreos 1:2 nos dice algo interesante. A ver si lo encontró aquí. Nos dice, aquí lo tengo, Hebreos 1, verso 1-2 dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que es normal que el apóstol Pablo diga, la preeminencia es de Jesucristo porque Él es la imagen de Dios. Y eso tiene que ser importante para nosotros, porque cuando yo me siento a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, la Biblia, tengo que ver no solamente a Jesucristo, sino a Dios visible haciendo las cosas en mi vida, hablándome a mí directamente, amándome a mí directamente, esperando y queriendo lo mejor para mi vida. Y esa es una de las razones por que Él tiene la preeminencia. La otra razón por la que tiene la preeminencia Jesucristo es en relación a la creación. Y eso para mí es muy importante. El verso 16 al 17 nos dice,
Y a mí me encantan estos dos versos, porque Pablo no solamente lo dice aquí, sino que también lo dice en Romanos capítulo 8. Y esto nos tiene que fortalecer a nosotros en cuanto a nuestra vida diaria. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el arquitecto, el diseñador de todo lo que existe. Da igual lo que digan los científicos, da igual lo que digan los más sabios de este mundo. Aquí el Señor me dice que Él creó todas las cosas, lo visible y lo invisible, los cielos y lo que está en la tierra, tronos, potestades, principados, y dice que por Él se mantiene, se subsisten, se mantienen. Quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas. Y piensa esto, que cuando yo leo la palabra de Dios y leo cosas acerca de que Dios va a hacer en el futuro, de cosas que van a pasar, yo en base a lo que me dice aquí, de que Él tiene el control y todo subsiste, quiere decir que los planes de Dios se van a cumplir. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas que está ahí creado. Es más, Juan capítulo 1, 3 dice, el apóstol Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que puede pensar la gente que no cree en Dios? ¿Qué puede pensar la gente que de dónde venimos? ¿Que quién creó todo esto? Todas las maravillas que uno puede ver cuando tú miras documentales de la naturaleza, de la creación, el fondo del mar, todas las especies que hay, lo que es el cuerpo humano, tiene que dar que pensar. Y uno tendría que razonar, alguien tiene que estar detrás de todo esto. Tiene que haber un diseñador. Había ateos científicos, creo que es Steve Hawking, el que no creía, pero al final acabó diciendo que hay un diseñador. Y un diseñador es simplemente alguien que crea algo, que diseña algo. Y yo miro estas cosas y me fascina. Me afecta, sí, porque tengo que pensar que si Jesús lo hizo todo, ¿quién va a aclararme a mí las cosas? ¿Con quién yo puedo razonar de las cosas que yo veo a mi alrededor que están pasando? Está aquí en la palabra de Dios. Me es suficiente para entender la mente de Dios. Lo que Dios reveló en su palabra, Dios dice que es lo suficiente para mí, para que yo entienda las cosas de Dios. Dios no me da más cosas porque mi mente, tu mente, la de los otros, no lo entenderíamos. Como dijo Jesús, si no creéis las cosas que vemos, ¿cómo os diré las cosas, cómo creéis en las cosas que no veis? Y hay un personaje en la historia de la Biblia, Job, que es por los alrededores del diluvio. No recuerdo bien si es antes del diluvio o después del diluvio, pero anda por ahí, por ese mapa geográfico. Y el amigo Job pasó por muchos problemas, ¿verdad? Satanás se presentó y le dijo, Job te adora porque tú lo has bendecido y no permites que nada le pase. Y Dios le da permiso para que haga lo que quiera excepto quitarle la vida. ¿Sabéis la historia de Job? Perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió su esposa dijo, todavía bendices a Dios, muérete y maldice, Job estuvo enfermo, los amigos, los espirituales, los tres amigos que eran muy espirituales, vinieron a hablar con Job y le dijeron al final de todo, le dijeron, lo que te pasa es porque eres un pecador. Sin saber nada, estos hombres que tenían mucho discernimiento espiritual le dijeron que tú tienes el problema porque eres muy pecador. Mientras tanto,
de Job capítulo 1 al 37, Dios calló su boca. No habló, no le dijo nada. Y empezó después de toda esta serie de conversaciones entre la situación de Job y sus amigos, entonces Dios comienza a hablar con Job. Y Job es una lección práctica y pragmática para el creyente. Y es fascinante la vida de Job. Y Dios entra en una conversación con Job. Y Job 38:4 comienza así, más o menos comienza diciéndole a Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice todo esto? Y investigando un poco acerca de todo esto, me encontré con un artículo, un escrito de un pastor cristiano hablando acerca de este tema. Yo te voy a hablar lo que este pastor dijo de este tema, y me impresionó. Y es lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Me gustaría hacer esta pregunta a todos estos científicos que ganan premios mundiales, que no creen en Dios y que dicen que hemos surgido de por ahí, y del mono algunos. Me gustaría preguntarle: ¿dónde estabas tú cuando se hizo todas estas cosas? Y que me lo expliquen, que me convenzca de que ha habido otra manera que no sea acerca de que Dios hizo las cosas. Pues estoy convencido 100% que Dios hizo las cosas. Es más, soy creacionista de que Dios hizo las cosas. Y es más, Génesis nos relata que conforme Dios iba haciendo la creación, Dios decía: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y al séptimo día, cuando hizo todo, dijo: Dios es bueno en gran manera. Y entonces Dios entra. Y lo que Dios está a punto de hacer a través de esta conversación es hacerle a Job pregunta tras pregunta, que tiene que ver con la creación. Y son 77 preguntas acerca de la creación. Ahora bien, este pastor que escribe esto dice: antes que nada tenemos que saber qué es lo que Dios no está haciendo, y es importante tener en cuenta. Tenemos que entender lo que Dios en esta conversación con Job no está haciendo. Dios no condena a Job, lo guía. Dios no pide disculpas por nada de lo que ha hecho. Dios no justifica sus hechos. Dios no le ofrece explicaciones a Job. Dios ni siquiera le ofrece sus condolencias. Dios no responde a la pregunta del sufrimiento en el mundo. Dios no explica la acusación de Satanás o su participación en lo que ha pasado a Job. Dios no explica por qué las cosas malas le pasan a la gente buena y por qué cosas buenas le pasan a la gente mala. Dios increíblemente no provee explicación alguna. Dios simplemente señala hacia su creación y le hace 77 preguntas. Desde el capítulo 38 comienza a consolar a Job en vez de responder las preguntas de Job. Porque Job quería saber, Job nunca pecó. Lo que Job tenía era inquietud de saber por qué me está pasando esto. Y Job, Dios, en vez de responder las preguntas de Job, Dios hace algo muy interesante. Le hace 77 preguntas, que no las vamos a decir todas aquí, pero lo que sí podemos decir es que Dios le va a hacer preguntas de cosmología, oceanografía, meteorología, astronomía y zoología. Y Dios le va a preguntar a Job acerca de la profundidad del océano, las medidas de la tierra, el origen y la división de la luz,
los ciclos hidrológicos y los elementos atmosféricos. Dios le va a preguntar a Job acerca de las constelaciones y sus movimientos. Él le va a pedir a Job que le explique la naturaleza de los animales, como el león, el caballo, el ciervo, el asno, el águila y el avestruz. Dios va a describir al Behemoth y al Leviatán y le va a preguntar a Job si sabe cómo controlar a estas bestias marinas. Y Job va a responder en Job 40, verso 3 al 4, Señor, no sé ninguna de las respuestas. ¿Está Dios tratando de humillar a Job? No. Él está tratando de desarrollar en Job una mayor confianza y fe en el Señor, en su soberanía y en su cuidado. Con las preguntas que Dios le hace a Job, y Job llega a la conclusión, no puedo responderle a ninguna. La creación de Dios no es simplemente un párrafo irrelevante en un credo antiguo, sino una parte vital del cristianismo. Y probablemente es que para algunos no trae consuelo, porque piensan que Dios es una invención humana y le quita el verdadero significado a la palabra de Dios. Pero cuando yo miro el mundo y leo Génesis de cómo Dios creó los cielos y la tierra y las plantas y al hombre y a la mujer, eso me ayuda a mí a tener fe en medio de los problemas. Eso me ayuda a mí a acercarme a Dios. Y lo que le pasó a este hombre, a Job, es que no sabía cómo habían sido las cosas, pero lo ayudó a acercarse más a Dios. Porque dice Job, al final, que de oídos te había oído, pero ahora a mis ojos te ven. Quiere decir que muchas veces Dios no contesta las cosas, pero tenemos las cosas escritas en la creación y en su palabra. Pero en la creación podemos regocijarnos y decir, hay un Dios en el cual yo creo. Hay un Dios en el que me ha creado a mí. Hay un Dios que me ha formado a mí. Y eso me ayuda a mí a acercarme a Dios. Por eso es que Jesús tiene la preeminencia. Jesús tiene toda la preeminencia aún en la creación. Y es interesante lo que nos dice, que Él creó todo, incluso lo visible y lo no invisible, las potestades, los imperios, todo es creado por el Señor Jesucristo, todo. Y dice Hechos 17, 22 al 28, dice, este es Pablo que llega a Corintio, Corintio es Grecia, donde estaban los ilustres pensadores, los grandes filósofos y los griegos. Y entonces los griegos, en Atenas, como eran muy inteligentes y tenían altares a todos los dioses, tenían un altar que por si acaso ponía al Dios no conocido. Por si quedaba algún Dios, pues bueno, que supiese ese Dios que no conocen, que los griegos tenían un altar al Dios no conocido. Y entonces Pablo les dice, en Hechos 17, verso 22 al 28, dice, entonces puesto en pie, en medio del Areópago, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos humanos hechos por manos humanas, sino ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Y sigue hablando acerca de este Dios, que es el Creador. Así que la Biblia es una constante afirmación de que Jesús, de que Dios hizo todas estas cosas. Y esto a mí me anima, porque puedo pensar en otro pasaje que es Mateo capítulo 6, que quizá tenga que ver más conmigo. Mateo capítulo 6, verso 25 al 33, por no leerlo y no se nos haga largo la cosa. Podéis leerlo en casa. ¿Sabéis lo que dice Mateo capítulo 6, no? Que dice que los lirios de los valles visten y los pájaros comen porque Dios los alimenta. Y dice, ¿cómo no valéis vosotros más que estas cosas?
Y tiene que ver con las cosas que Dios ha creado. Tiene que ver que Dios nos ha dado un valor tan importante o más que las demás cosas. Nos compara con las flores del campo. Nos compara con los pajarillos. Y dice, ¿cómo Dios nos va a dar todas las demás cosas? Quiere decir que Dios usa la creación para decir, yo he hecho estas cosas y os he hecho vosotros y vosotros tenéis más valor que estas criaturas. Aunque yo las alimento, aunque no les falta a las flores su hermosura, ¿cómo no os voy allá a vosotros dar todas las demás cosas? Entonces vemos la importancia que tenemos en el Señor. Por eso es que Jesús es la preeminencia en cuanto a la creación. Jesús es la preeminencia en cuanto a la imagen de Cristo y Jesús es la preeminencia porque es la imagen de Dios y Jesús es la preeminencia porque Él hizo todas las cosas. Y hemos visto varias cosas aquí que vamos a seguir viendo próximamente, pero todas estas cosas nos dice el verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo Jesús es superior en estas cosas que hemos visto, estas dos cosas y las próximas que veremos. Jesús es superior en todas esas cosas. Entonces, cuando yo enfrento el día a día, tengo que saber que yo no me encuentro solo. Tengo que saber que Dios, el Creador, Jesucristo, que es el soberano, el Rey de Reyes, el que es superior a todas las cosas, el que ha muerto por mí, el que me guía, el que me ama, está ahí para mí. Entonces, cuando enfrento los días, tengo que ver que en Cristo lo tengo todo, como dice Colosenses. En Cristo está toda la plenitud. Y Pablo trató de corregir en la iglesia de los Colosenses a cristianos que se estaban desviando hacia ritos y filosofías que entraban en la iglesia de una manera muy sutil y aparente muy espiritual, pero estaban quitando a Cristo del trono que le corresponde. Y Pablo les advierte. Pablo les dice, cuidadito con todo esto. Y aquí nosotros, en este pasaje que hemos leído, tenemos que tener cuidado con lo que el mundo nos ofrece, con lo que oímos bajo el nombre de cristiano. Tenemos que examinarlo todo a la luz de qué es lo que la gente piensa acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué piensas tú de Jesucristo? ¿Es Dios? ¿Es mi Salvador? ¿O crees que es un Dios más? Porque hay religiones que creen que Jesús es un Dios más, no es Dios. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús tiene también toda la preeminencia en todas las cosas. Entonces, hay religiones que están aguando al Señor Jesucristo, quitándole todo este tipo de cosas. Y tenemos que volver a la raíz, al origen de quién es Jesús. Jesús es para nosotros la preeminencia de todas las cosas. Y tenemos que pensar de esa manera. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, queremos adorarte en esta mañana y exaltarte, Dios, solamente a ti. Y pedirte, Dios, que tú te lleves la gloria y la honra. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y en esta tarde reconocemos que Jesús es superior a todo. Porque Él lo creó todo, Dios. Es que lo creó todo, lo invisible, los tronos, los poderes, las potestades. Y es más, todo fue hecho por Él y para Él. Dios, ayúdanos a ver estas cosas en nuestras vidas, que somos creación de Dios y que Jesús es la imagen, tu imagen aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.